Un perro viejo fue abandonado para morir por el mismo hombre al que protegió durante toda su vida. Atado, herido y solo, esperaba un final que parecía inevitable. Pero en un camino olvidado, alguien se detuvo. Y esa decisión, tomada por quien no tenía nada, puso en marcha algo que nadie esperaba, porque cuando el mundo desecha, no siempre gana el más fuerte. A veces gana quien no mira hacia otro lado. En una región donde los caminos de tierra serpenteaban entre campos abiertos y colinas silenciosas, donde el viento arrastraba el olor a hierba seca y el sol caía sin piedad sobre los tejados de barro, vivía un hombre cuyo nombre era pronunciado con temor en cada rincón del pueblo. Don Fermín. Era dueño de vastas propiedades, de tierras que se extendían hasta donde la vista se perdía, de graneros repletos y establos donde los animales se contaban por docenas. Su riqueza era conocida en toda la comarca, pero también lo era su corazón, duro como las piedras que bordeaban sus campos. Durante años, Fermín había mantenido a un perro grande y fuerte para vigilar sus tierras. Un animal de pelaje oscuro, de ojos atentos, de ladrido grave que hacía retroceder a cualquier intruso. Lo llamaban Sombra, porque así se movía entre las noches, silencioso, leal, incansable. Sombra había sido su guardián más fiel. Había ahuyentado ladrones, había protegido el ganado de los coyotes, había caminado kilómetros custodiando las caravanas de mercancía que Fermín enviaba a los mercados lejanos. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso que no perdona, comenzó a cobrar su precio. El perro envejeció. Sus patas, antes veloces, ahora temblaban. Una de ellas había quedado manca tras una pelea con un animal salvaje años atrás. Sus ojos, que antes brillaban con fiereza, ahora se nublaban con el velo gris de la vejez. Ya no ladraba con la misma fuerza, ya no corría con la misma rapidez. Fermín lo observaba desde el porche de su casa grande, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Miraba a Sombra arrastrarse por el patio, buscando sombra bajo los árboles, jadeando con esfuerzo. Y donde antes había visto un guardián valioso, ahora solo veía una carga inútil. «Ya no sirve», murmuró una tarde, escupiendo en el polvo. «Solo come y duerme, no produce nada». Una mañana fría, cuando la neblina aún cubría los campos como un manto fantasmal, Fermín llamó a uno de sus criados. Era un hombre joven, de mirada baja, que obedecía sin cuestionar. Le entregó una cuerda vieja y le dio una orden con voz helada. «Llévate a ese perro lejos, muy lejos. Amárralo donde nadie lo encuentre y déjalo ahí. Ya no me sirve, que el campo decida su destino». El criado tragó saliva, pero no se atrevió a protestar. Tomó la cuerda, se acercó a Sombra, y el perro, confiado, movió la cola débilmente. Creía que lo llevaban a pasear. No sabía que ese sería su último camino junto a quienes había servido toda su vida. Lo llevaron por senderos olvidados, entre piedras y matorrales secos, hasta un lugar donde los árboles retorcidos parecían gritar en silencio. Allí, junto a una roca solitaria, el criado amarró a Sombra con fuerza. El perro lo miró confundido, con los ojos húmedos, sin entender. El criado se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, dejando tras de sí el eco de unos gemidos que nadie escucharía. Don Fermín era un hombre temido. Cuando caminaba por el pueblo, la gente bajaba la mirada, murmuraba saludos apresurados y se apartaba de su camino. Los comerciantes le ofrecían los mejores precios, no por respeto, sino por miedo. Los trabajadores aceptaban sus condiciones, por más injustas que fueran, porque sabían que contradecirlo significaba perderlo todo. Era respetado, sí, pero no amado, obedecido pero jamás querido. Medía el valor de las cosas únicamente por lo que producían. Un caballo valía mientras tirara del arado. Un trabajador valía mientras sus brazos pudieran cargar.
Un perro valía mientras sus dientes pudieran morder. No conocía la gratitud, no entendía la compasión. Para él, esas palabras eran debilidades de los pobres, excusas de quienes no tenían el coraje de triunfar. Su riqueza, pensaba, era prueba de su superioridad, y todo lo que no contribuyera a aumentarla era descartable. En la misma región, pero en el extremo opuesto del destino, vivía un hombre llamado Aurelio. No tenía tierras ni animales, no tenía graneros ni criados. Lo que tenía era un cuerpo gastado por el trabajo y un corazón que, pese a todo, seguía latiendo con bondad. Aurelio era un hombre del campo, de unos 40 años, con el rostro curtido por el sol y las manos agrietadas por el esfuerzo. Caminaba largas distancias cada día, recogiendo lo que otros descartaban: ramas secas, restos de madera, papel viejo, cualquier cosa que pudiera vender o intercambiar por unas monedas o un poco de comida. Su espalda estaba encorvada, no por la edad, sino por los años de cargar bultos pesados bajo el sol implacable. Sus rodillas crujían con cada paso, pero él seguía adelante, porque en su pequeña cabaña lo esperaban su esposa y sus 4 hijos. La cabaña era humilde, levantada con tablas viejas y techo de paja que dejaba pasar el agua cuando llovía. El viento se colaba por las rendijas sin pedir permiso. Adentro, los niños dormían amontonados, compartiendo una manta gastada que apenas los cubría. Aurelio no tenía bestias que lo ayudaran, no tenía carreta ni mula, su cuerpo era su única herramienta. Cada mañana salía antes del amanecer y regresaba cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Y aunque la pobreza lo rodeaba por todos lados, nunca había perdido algo que muchos ricos jamás tuvieron: la capacidad de ver el sufrimiento ajeno y sentirlo como propio. «Somos pobres», le decía a su esposa algunas noches, «pero no somos malos, y eso, mi amor, vale más que todo el oro de don Fermín». Su esposa asentía en silencio, apretando su mano áspera entre las suyas. Ella también conocía el peso de la pobreza, pero también conocía la riqueza de tener un esposo cuyo corazón no se había endurecido con las dificultades. 2 hombres vivían en la misma región, uno rodeado de abundancia, pero vacío por dentro; el otro rodeado de carencias, pero lleno de algo que el dinero no puede comprar. Y el destino, ese tejedor silencioso de historias, estaba a punto de cruzar sus caminos de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Porque a veces la vida elige a los más humildes para enseñar las lecciones más grandes, y a veces lo que el mundo desprecia termina siendo la mayor bendición. Aurelio no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de cambiar, y todo comenzaría con un encuentro en un camino olvidado, donde un perro abandonado esperaba, sin saberlo, a la única persona capaz de verlo como lo que realmente era: un ser que merecía compasión. El sol de aquella mañana no brillaba para todos por igual. Para Fermín era solo otro día de ganancias. Para Aurelio era otro día de supervivencia. Pero para Sombra, amarrado y olvidado en un rincón del mundo, era quizás el último día de esperanza, o eso creía. El sol ya había comenzado su descenso cuando Aurelio caminaba por un sendero que pocas veces transitaba. Llevaba sobre la espalda un atado de ramas secas. El sudor le corría por la frente y sus pies descalzos pisaban la tierra caliente con cansancio. Había caminado más lejos de lo habitual buscando madera, porque cerca de su cabaña ya no quedaba nada que recoger. El camino serpenteaba entre rocas y arbustos espinosos. El silencio era denso, interrumpido solo por el canto lejano de algún pájaro y el crujido de sus propios pasos. Pero entonces algo rompió esa quietud, un gruñido débil, ronco, amenazante, pero sin fuerza.
Aurelio se detuvo en seco, aguzó el oído mirando a su alrededor. El sonido venía de detrás de unas rocas grandes, medio ocultas por matorrales secos. Con cautela, dejó su carga en el suelo y se acercó despacio, el corazón latiéndole con fuerza. Lo que vio lo dejó paralizado. Un perro grande, de pelaje oscuro y sucio, estaba amarrado a una roca con una cuerda vieja. Tenía el cuerpo flaco, las costillas marcadas bajo la piel, y una de sus patas traseras colgaba en un ángulo extraño. Sus ojos, hundidos y desconfiados, brillaban con una mezcla de miedo y rabia. Cuando vio a Aurelio, el perro intentó levantarse. Mostró los dientes, gruñó con más fuerza, pero su cuerpo lo traicionó. Cayó de nuevo al suelo, jadeando, exhausto. Había intentado liberarse tantas veces que la cuerda le había dejado marcas sangrantes en el cuello. Aurelio no retrocedió, se quedó quieto, observando al animal con una mezcla de dolor y compasión. Entendía esa mirada, entendía ese gruñido. No era maldad, era miedo. El miedo de quien ha sido traicionado, de quien ha aprendido que el mundo solo trae dolor. «Tranquilo, amigo», murmuró Aurelio con voz suave, sin moverse. «No voy a hacerte daño». El perro gruñó de nuevo, pero con menos convicción. Sus ojos seguían cada movimiento del hombre, esperando el golpe, esperando el grito. Pero no llegó ninguno. Aurelio se arrodilló lentamente. Sacó de su morral una pequeña vasija de barro que usaba para beber agua durante sus caminatas. La llenó con el poco líquido que le quedaba y la deslizó con cuidado hacia el perro, manteniéndose a una distancia prudente. El animal olfateó el aire. La desconfianza luchaba contra la sed. Finalmente, la necesidad ganó. Con movimientos torpes, el perro se arrastró hacia la vasija y bebió con desesperación, como si cada gota fuera la última. Aurelio sacó entonces un pedazo de pan duro que guardaba para el camino. Era poco, apenas un bocado, pero lo partió por la mitad y lo lanzó suavemente cerca del perro. El animal lo devoró en segundos, sin masticar, tragando con urgencia. «¿Quién te ha hecho esto?», preguntó Aurelio en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. ¿Qué clase de persona abandona a un ser así? Si alguna vez tu corazón se detuvo ante alguien abandonado, aunque no pudieras hacer mucho, escribe en los comentarios: «No todos abandonamos». El perro lo miraba ahora con menos hostilidad. No movía la cola, no se acercaba, pero tampoco gruñía. Era un primer paso, un pequeño puente de confianza construido con agua y pan. Aurelio se puso de pie despacio. Miró al perro una última vez, sintiendo un nudo en el pecho. No podía liberarlo todavía, no sabía cómo reaccionaría el animal, pero tampoco podía dejarlo morir allí. «Volveré», dijo con firmeza, como si el perro pudiera entenderlo. «Te lo prometo». Recogió su carga de ramas y continuó su camino, pero su mente se quedó allí, junto a aquel perro abandonado. Esa noche, mientras su familia dormía, Aurelio permaneció despierto, mirando el techo de paja, pensando en esos ojos llenos de miedo. Al día siguiente, antes de que el sol saliera, Aurelio ya estaba en camino. Llevaba más agua, un poco más de pan y algo que había conseguido de un vecino, un trozo de carne seca. Cuando llegó al lugar, el perro seguía allí, vivo, esperando. Y al ver a Aurelio por primera vez, no gruñó. Los días pasaron como agua entre los dedos. Aurelio volvió cada mañana, sin falta, cargando lo poco que podía compartir: agua, pan, a veces un hueso que conseguía de las sobras del carnicero del pueblo. Cada visita era un ladrillo más en el puente invisible que se construía entre él y el perro. El animal ya no gruñía cuando lo veía llegar. Al contrario, levantaba la cabeza con algo parecido a la esperanza. Movía ligeramente la cola, como si su cuerpo recordara gestos olvidados de tiempos mejores.
Una tarde, mientras Aurelio le daba de beber, se sentó junto a él, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que el perro sintiera su presencia sin amenaza. «Sabes, amigo», comenzó Aurelio, hablando más para sí mismo que para el animal, «yo también sé lo que es ser descartado. Sé lo que es dar todo y recibir desprecio a cambio. La gente como nosotros, los que no tenemos nada, somos invisibles para el mundo». El perro lo miraba con ojos que parecían entender cada palabra. «Pero aquí estamos», continuó Aurelio con una sonrisa triste. «Tú y yo, dos olvidados que se encontraron en un camino olvidado. Quizás eso significa algo». Esa noche, Aurelio no pudo dormir. Daba vueltas en su petate, pensando en el perro amarrado bajo las estrellas frías, pensando en la cuerda que le lastimaba el cuello, pensando en los ojos que habían aprendido a desconfiar del mundo. Al amanecer, tomó una decisión. Caminó hasta el lugar con el corazón latiendo fuerte. El perro lo esperaba, como siempre. Aurelio se acercó más de lo que nunca se había atrevido. El animal se tensó, pero no atacó. Había aprendido a reconocer esas manos que solo traían bondad. Con dedos temblorosos, Aurelio comenzó a desatar la cuerda. El nudo estaba apretado, endurecido por el tiempo y la lluvia. Le tomó varios minutos, pero finalmente la cuerda cayó al suelo. El perro estaba libre, pero no huyó. Se quedó allí, mirando a Aurelio con una expresión que el hombre jamás olvidaría. Era como si el animal no supiera qué hacer con la libertad, como si hubiera olvidado cómo se sentía no estar atado. Aurelio dio unos pasos hacia el camino. Se detuvo, miró hacia atrás. El perro lo seguía. Caminaron juntos, en silencio, bajo el sol de la mañana. El perro cojeaba. Su pata manca le impedía caminar con normalidad, pero no se quedaba atrás. Seguía a Aurelio como si fuera la única certeza en un mundo que lo había traicionado. Cuando llegaron a la cabaña, la esposa de Aurelio salió a recibirlo. Al ver al perro, su rostro palideció. «Aurelio, ¿qué has hecho?», preguntó con voz temblorosa. «¿De dónde sacaste ese animal?». Los niños se asomaron por la puerta, curiosos y asustados al mismo tiempo. El perro era grande, su aspecto era intimidante pese a su debilidad. La familia apenas tenía para comer. ¿Cómo iban a mantener a un animal así? «Lo abandonaron para que muriera», explicó Aurelio. «Estaba amarrado, solo, hambriento. No pude dejarlo allí». Su esposa lo miró con ojos húmedos. «Pero, amor, apenas tenemos para los niños. ¿Cómo vamos a...?» «Lo sé», la interrumpió Aurelio con suavidad. «Sé que es difícil, sé que parece una locura, pero si lo abandono a él, me abandono a mí mismo. ¿Entiendes? Si dejo que muera un ser inocente pudiendo salvarlo, ¿qué clase de hombre sería?». El silencio se extendió por unos segundos. Finalmente, su esposa suspiró y miró al perro, que permanecía quieto junto a Aurelio, como esperando el veredicto. «Que Dios nos ayude», murmuró ella, «porque ahora somos uno más». Las primeras semanas fueron difíciles. El perro, al que Aurelio comenzó a llamar Sombra sin saber que ese había sido su nombre original, dormía en un rincón del patio, siempre alerta, siempre tenso. Cualquier movimiento brusco lo hacía encogerse. Cualquier ruido fuerte lo ponía en guardia. Los niños querían acercarse, jugar con él, pero la esposa de Aurelio los mantenía a distancia. «Ese perro ha sufrido mucho», les explicaba. «Necesita tiempo, hay que tener paciencia». Aurelio observaba a Sombra con atención, estudiando sus reacciones, tratando de entender qué había vivido antes de ser abandonado. Y poco a poco, las señales fueron revelando una historia oscura. Cuando alguien levantaba la mano cerca de él, aunque fuera para espantar una mosca, Sombra se agachaba y temblaba. Había sido golpeado, muchas veces,
Cuando veía una cuerda o un palo, gruñía con terror. Había sido atado y castigado con ellos. Cuando alguien gritaba, aunque fuera de alegría, Sombra huía a esconderse. Había aprendido que las voces altas traían dolor. «Este perro no es malo», le dijo Aurelio a su esposa una noche, mientras ambos miraban a Sombra dormir inquieto en el patio. Lo entrenaron con violencia, le enseñaron a atacar para sobrevivir, le enseñaron que el mundo es cruel. «Pobre criatura», susurró ella, «¿cómo puede alguien hacer eso?» «Hay gente que no ve a los animales como seres vivos», respondió Aurelio con tristeza. «Solo ven herramientas, y cuando la herramienta ya no sirve, la desechan». Aurelio nunca levantó la mano contra Sombra, nunca le gritó, nunca lo ató. Cuando el perro hacía algo mal, simplemente lo ignoraba. Cuando hacía algo bien, le daba una caricia suave, unas palabras amables, un trozo de comida extra. Hablaba con él constantemente, aunque sabía que el perro no entendía las palabras. Pero entendía el tono, entendía la intención, y eso era suficiente. «Buenos días, Sombra», decía cada mañana al salir. «Cuida la casa mientras no estoy, ¿sí?» Y cuando regresaba, el perro ya lo esperaba en la entrada, moviendo la cola con timidez. Los niños, con la paciencia que solo los niños tienen, comenzaron a ganarse su confianza. El más pequeño, un niño de 5 años llamado Tomás, fue el primero en lograr que Sombra comiera de su mano. Fue un momento pequeño, pero significativo. «Papá, papá», gritó Tomás emocionado. «Sombra me lamió la mano». Aurelio sonrió con los ojos húmedos. El muro que el mundo había construido alrededor de Sombra comenzaba a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. Las semanas se convirtieron en meses. Sombra engordó. Su pelaje recuperó el brillo, su pata manca ya no le impedía caminar con cierta agilidad. Pero lo más importante era el cambio en sus ojos. Donde antes había miedo y desconfianza, ahora había algo nuevo: gratitud y lealtad. Sombra no se separaba de Aurelio. Lo seguía a todas partes, caminaba a su lado cuando iba a buscar leña. Dormía junto a la puerta de la cabaña como si fuera su guardián. Había encontrado algo que nunca tuvo con su antiguo dueño: un hogar donde era amado, no usado. Era una tarde como cualquier otra. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y rojos. Aurelio caminaba por los alrededores del pueblo, cargando su atado de leña, con Sombra trotando fielmente a su lado. Habían pasado varios meses desde que el perro llegó a su vida. Ya no era el animal asustado y desconfiado de antes. Ahora caminaba con la cabeza erguida, con la confianza de quien sabe que pertenece a algún lugar. De pronto, Sombra se detuvo en seco. Levantó la cabeza, olfateando el aire con intensidad. Sus orejas se irguieron. Su cuerpo se tensó. Algo había captado su atención. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Aurelio, extrañado por el comportamiento del perro. Sombra comenzó a inquietarse. Giraba en círculos, ladraba hacia una dirección específica, luego miraba a Aurelio como pidiéndole que entendiera. Antes de que Aurelio pudiera reaccionar, el perro salió corriendo. «¡Sombra!», gritó Aurelio, dejando caer la leña. «¡Sombra, vuelve!». Pero el perro no se detuvo. Corría con toda la velocidad que su pata manca le permitía, esquivando arbustos y piedras, dirigiéndose hacia una gran casa de piedra que se alzaba en lo alto de una colina. Era la casa de don Simón, un comerciante próspero del pueblo, no tan rico como don Fermín, pero respetado y querido por su familia numerosa y su trato amable con los vecinos. Aurelio corrió tras el perro, el corazón latiéndole con fuerza. Si Sombra entraba a esa propiedad, lo acusarían de invasor. Lo matarían quizás, y él, un hombre pobre, no tendría manera de defenderse. «Dios mío, Sombra, detente», jadeaba mientras corría. Pero el perro atravesó la cerca de madera
y entró directamente a la casa por una puerta lateral que estaba abierta. Dentro de la casa, todo parecía tranquilo. La familia dormía la siesta, ajenos al peligro que se gestaba en silencio. En una habitación del fondo, entre paredes de madera seca y cortinas viejas, un pequeño fuego había comenzado. Una vela olvidada, un trozo de tela demasiado cerca. Las llamas crecían sin que nadie las viera, alimentándose de la madera, extendiéndose lentamente. Sombra lo olió antes de verlo. El humo, el calor, el peligro, su instinto de supervivencia, forjado en años de violencia y abandono, le gritaba que huyera, pero no lo hizo. En lugar de escapar, comenzó a ladrar. Ladró con toda la fuerza que tenía, un sonido desesperado, urgente, que resonó por toda la casa. Don Simón despertó sobresaltado. «¿Qué demonios?», murmuró, levantándose de la cama. Su esposa también se despertó. Los niños comenzaron a llorar, y entonces lo olieron. Humo. «¡Fuego!», gritó don Simón. «¡Fuego en la casa!». Lo que siguió fue un caos de gritos, llantos y carreras. Don Simón tomó a los niños más pequeños en brazos. Su esposa agarró a los mayores de la mano. Corrieron hacia la salida mientras las llamas ya lamían las paredes del pasillo. Sombra corría junto a ellos, guiándolos hacia la puerta, ladrando como si les indicara el camino. Salieron justo a tiempo. Segundos después, una explosión sacudió la casa. El fuego había alcanzado una reserva de aceite en la cocina. Las ventanas estallaron, las llamas rugieron hacia el cielo, y lo que había sido un hogar se convirtió en una hoguera. La familia quedó en el patio, abrazada, llorando, mirando cómo su casa ardía, pero estaban vivos, todos estaban vivos, y en medio del caos, cubierto de hollín, con las patas chamuscadas y el pelaje quemado en algunas partes, estaba Sombra. Aurelio llegó jadeando, apenas creyendo lo que veían sus ojos. El perro que había rescatado de la muerte acababa de salvar a una familia entera. La noticia se esparció por el pueblo como el fuego que había consumido la casa de don Simón. En cada esquina, en cada mercado, en cada pozo donde las mujeres recogían agua, se hablaba del perro que había salvado a la familia del comerciante. Un perro viejo y manco, decían algunos con asombro. Entró a la casa en llamas y los despertó a todos. Es un milagro, decían otros. Dios envió a ese animal para protegerlos. Don Simón, todavía conmovido por lo sucedido, buscó a Aurelio al día siguiente. Lo encontró caminando por los campos con su atado de leña y Sombra cojeando a su lado, las heridas del fuego aún visibles en su pelaje. «Aurelio», dijo don Simón con voz quebrada, «ese perro salvó a mi familia. Mis hijos están vivos por él. Mi esposa respira hoy por él. No tengo palabras para agradecerte». Aurelio bajó la mirada, incómodo con tanta atención. «Yo no hice nada, don Simón. Fue Sombra. Él los salvó». «Pero tú lo salvaste a él primero», respondió don Simón. «Tú lo rescataste cuando todos lo habían abandonado. Sin ti, ese perro habría muerto, y sin él, mi familia habría muerto». El comerciante metió la mano en su bolsa y sacó un puñado de monedas de oro. Eran más monedas de las que Aurelio había visto en toda su vida juntas. «Toma esto», dijo don Simón. «No es suficiente para pagar lo que hiciste, pero es todo lo que puedo ofrecerte ahora». Aurelio abrió los ojos, atónito. «Don Simón, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado». «Vas a aceptarlo», insistió el comerciante con firmeza. «Y no solo eso. Hay un terreno pequeño junto al río, un pedazo de tierra que no uso. Es tuyo. Constrúyete una casa, siembra algo, dale a tu familia lo que merece». La noticia del regalo corrió igual de rápido que la historia del incendio. Y entonces algo extraordinario comenzó a suceder.
Los vecinos del pueblo, conmovidos por la historia, empezaron a aparecer en la cabaña de Aurelio. Algunos traían sacos de granos, otros traían gallinas. Un campesino le regaló una cabra, otro le dio semillas para sembrar. Para el hombre del perro, decían, para el que tiene el corazón más grande del pueblo. Aurelio no sabía cómo reaccionar. Toda su vida había dado sin esperar nada a cambio. Había compartido lo poco que tenía con quien lo necesitara, y ahora, por primera vez, la vida le devolvía algo. Con las monedas de oro y el terreno de don Simón, Aurelio comenzó a construir. No una mansión, no una casa grande, sino un hogar sólido. Paredes de adobe, techo de tejas, un patio donde los niños pudieran jugar. Con las gallinas y la cabra, la familia tuvo huevos y leche. Con las semillas plantaron maíz y frijoles. Por primera vez en sus vidas no pasaron hambre. Y Sombra, el perro que el mundo había descartado, dormía ahora en un rincón cálido de la nueva casa, con el estómago lleno y rodeado de niños que lo amaban. Aurelio a veces se sentaba junto a él, acariciándole la cabeza, y le susurraba: «Mira lo que hiciste, amigo, mira lo que nos trajiste. Tú eras el tesoro que estaba escondido en el camino». Y Sombra, como si entendiera, movía la cola y cerraba los ojos, en paz por primera vez en su larga vida. Las buenas noticias viajan rápido, pero las noticias que involucran oro viajan aún más rápido. No pasó mucho tiempo antes de que don Fermín, desde su hacienda en las afueras del pueblo, se enterara de lo sucedido. Al principio lo escuchó con indiferencia. ¿Un perro que salvó una familia? Tonterías de campesinos supersticiosos. Pero cuando le dijeron que el dueño del perro había recibido monedas de oro, tierras y regalos de todo el pueblo, su expresión cambió. ¿El dueño del perro?, se preguntó con voz fría. ¿Y quién es el dueño del perro? Un hombre pobre, patrón, se llama Aurelio, el que le trae leña. Fermín apretó los puños. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. El perro viejo, el perro manco, el perro que había ordenado abandonar para que muriera. Ese perro era mío, murmuró, la rabia creciendo en su pecho como una llama. Ese maldito perro era mío, y ese campesino miserable se quedó con todo. Sin pensarlo dos veces, Fermín montó su caballo y galopó hacia el pueblo. Llegó al mercado principal, donde la gente se reunía para comerciar, y desmontó con furia. «Escúchenme todos», gritó con voz potente, atrayendo todas las miradas. «El perro que salvó la casa de don Simón era mío, mío». Un murmullo recorrió la multitud. La gente intercambiaba miradas confundidas. «Ese hombre, Aurelio», continuó Fermín señalando hacia ningún lugar en particular, «me robó mi perro. Y ahora se quedó con las monedas de oro que deberían ser mías. Exijo justicia». Don Simón, que estaba cerca comprando provisiones, se abrió paso entre la gente. «Don Fermín, ¿de qué habla? Yo le di esas monedas a Aurelio porque su perro salvó a mi familia». «Su perro», escupió Fermín con desprecio. «Ese perro era mío, lo crié desde cachorro, lo entrené para cuidar mis tierras, y ahora un ladrón de poca monta se lleva el crédito y la recompensa». Aurelio, que había escuchado el escándalo desde lejos, se acercó lentamente. Sombra caminaba junto a él, pegado a su pierna, alerta ante la tensión del ambiente. «Don Fermín», dijo Aurelio con voz tranquila pero firme, «usted abandonó a este perro para que muriera. Yo lo encontré amarrado, hambriento, herido. Lo cuidé cuando usted lo descartó como basura». «¡Silencio!», gritó Fermín. «Tú eres un don nadie, un recogedor de basura. ¿Quién te crees para hablarme así?». La multitud observaba en silencio, el aire cargado de tensión. Aurelio no retrocedió. «Soy un hombre pobre, es verdad», respondió. «Pero nunca he abandonado a un ser inocente, nunca he dejado morir a quien podía salvar. ¿Puede usted decir lo mismo?». El silencio que siguió a las palabras de Aurelio fue denso, casi palpable.
La multitud contenía el aliento, mirando alternativamente al hombre rico y al hombre pobre, esperando lo que vendría. Pero entonces algo inesperado sucedió. Sombra, que hasta ese momento había permanecido quieto junto a Aurelio, de pronto se tensó. Su pelaje se erizó. Un gruñido bajo y amenazante comenzó a brotar de su garganta. Sus ojos estaban fijos en don Fermín. Fermín dio un paso hacia adelante, quizás para intimidar a Aurelio, quizás para reclamar al perro. Pero antes de que pudiera acercarse más, Sombra se lanzó. No era un ataque para morder, era algo más profundo. Era el terror de un animal que reconoce a su verdugo. Era la furia acumulada de años de golpes, de gritos, de hambre. El perro ladraba con desesperación, los dientes expuestos, el cuerpo temblando entre la rabia y el miedo. Fermín retrocedió tropezando, el rostro pálido de terror. «¡Quítenme a esta bestia de encima!», gritó. «¡Está loco! ¡Mátenlo!». Pero nadie se movió. La multitud observaba la escena con ojos nuevos. Un perro no reacciona así ante un extraño. Un perro no muestra ese nivel de terror ante alguien que no conoce. Aquella reacción hablaba más fuerte que cualquier palabra. Aurelio se arrodilló junto a Sombra, abrazándolo, calmándolo. «Tranquilo, amigo, tranquilo, ya pasó, ya pasó». El perro dejó de ladrar, pero sus ojos no abandonaron a Fermín. Temblaba entre los brazos de Aurelio como un niño que ha visto un monstruo. Entonces una voz se alzó entre la multitud. «Es verdad lo que dice Aurelio». Todos se voltearon. Era el criado de don Fermín. El mismo hombre que había llevado a Sombra al camino y lo había amarrado para que muriera. El hombre tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos. Había cargado con la culpa durante meses, despertando cada noche con la imagen del perro abandonado grabada en su mente. «Yo lo llevé», confesó con voz quebrada. «Don Fermín me ordenó que lo abandonara en el campo. Me dijo que lo amarrara donde nadie lo encontrara y lo dejara morir». Un murmullo de horror recorrió la multitud. «¡Cállate!», gritó Fermín. «Estás despedido, eres un mentiroso». Pero el criado continuó, como si las palabras hubieran estado atrapadas demasiado tiempo y ahora necesitaran salir. «Ese perro sirvió a don Fermín durante años. Cuidó sus tierras, protegió su ganado, ahuyentó a los ladrones. Pero cuando envejeció, cuando ya no podía correr, don Fermín lo trató peor que a la basura. Lo golpeaba, lo dejaba sin comer y al final me ordenó que lo llevara a morir solo». Otros trabajadores de la hacienda presentes en la multitud comenzaron a asentir. Confirmaban la historia, habían visto los golpes, habían escuchado los gritos, habían presenciado la crueldad. Don Fermín quedó rodeado de miradas acusadoras. El hombre que tanto temían ahora era visto bajo una luz diferente. No era respetado, era temido. Y el miedo, a diferencia del respeto, no genera lealtad. «Usted abandonó a este perro», dijo don Simón con voz firme. «No tiene ningún derecho sobre él ni sobre la recompensa. Váyase de aquí, don Fermín, y que Dios tenga piedad de su alma». Don Fermín no dijo una palabra más. Su rostro estaba rojo de humillación, sus puños apretados de rabia impotente. Miró a la multitud que lo rodeaba, buscando un aliado, un defensor, alguien que hablara en su favor. No encontró a nadie. Con pasos torpes, subió a su caballo y se marchó sin mirar atrás. El sonido de los cascos contra la tierra fue lo único que rompió el silencio. La gente lo observó alejarse y nadie sintió lástima. Con el tiempo, la fortuna de Fermín comenzó a declinar. Sus trabajadores, hartos de su crueldad, lo abandonaron uno a uno. Sus tierras, sin quien las cuidara, se llenaron de maleza. Sus animales se enfermaron sin atención, y él, encerrado en su casa grande y vacía, se consumió en la amargura de quien cosechó lo que sembró. Aurelio nunca buscó venganza. Nunca celebró la caída de Fermín.
Simplemente continuó con su vida, construyendo día a día el hogar que su familia merecía. El terreno junto al río floreció bajo sus manos, el maíz creció alto, los frijoles se multiplicaron, las gallinas pusieron huevos cada mañana. Los niños corrían por el patio, sanos, fuertes, con mejillas sonrosadas que antes solo conocían el hambre. Y Sombra, el perro que el mundo había abandonado, vivió sus últimos años rodeado de amor. Dormía junto al fuego en las noches frías, acompañaba a Aurelio en sus caminatas, jugaba con los niños hasta que su cuerpo viejo le pedía descanso, y cada vez que alguien se acercaba a la casa, movía la cola con la tranquilidad de quien sabe que ya no tiene nada que temer. Una tarde, cuando el sol se despedía lentamente de los campos dorados, Aurelio se sentó en el porche de su nueva casa. A su lado, Sombra descansaba con la cabeza apoyada sobre las patas, respirando con la serenidad de quien ya no teme al mundo. Aurelio pasó la mano por su lomo con calma, sin apuro, como quien agradece en silencio. «Cuando te encontré en aquel camino», murmuró, «pensé que era yo quien te estaba salvando». Guardó silencio unos segundos. «Hoy sé que no fue así». Sombra alzó la mirada. Sus ojos, antes marcados por el miedo, reflejaban ahora algo distinto. No era fuerza, no era vigilancia, era paz. La paz de quien, después de haber sido abandonado, finalmente encontró un lugar al que pertenecer. El tiempo siguió su curso. Las estaciones pasaron, y la historia de aquel hombre sencillo y del perro que nadie quiso comenzó a repetirse en voz baja, de hogar en hogar. Los ancianos la contaban junto al fuego. Los padres la compartían con sus hijos al caer la noche, no como una advertencia, sino como un recuerdo, porque en esos campos quedó grabada una verdad que no necesitó ser explicada. Quien abandona al inocente se queda solo, y quien se detiene a cuidar, aun cuando nada tiene, nunca camina en vano. Y así, entre caminos de tierra y vientos antiguos, permaneció viva la memoria de un perro olvidado y de un hombre que eligió no mirar hacia otro lado, como prueba de que los milagros no siempre descienden del cielo. A veces aparecen en silencio, caminan a nuestro lado y esperan con paciencia a que alguien decida no abandonarlos. Si esta historia llegó hasta tu corazón, te invito a que dejes tu like, porque eso me ayuda a seguir creando contenido como este. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que alimentan el alma. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que el bien siempre vuelve, aunque tarde, aunque el mundo no lo vea. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez ayudaste a alguien que el mundo había abandonado? Me encantaría leer tu historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.